Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de equipos de protección personal. Dentro de los equipos de protección tenemos dos, ¿no? Que son personales y grupales. En los personales tenemos los cascos, anteojos, caretas faciales, tapones auditivos, respiradores, mascarillas, guantes, botas, etcétera, ¿no? Es algo personal. Pero en lo grupal tenemos conos de seguridad, barreras de seguridad, señalizamientos de seguridad, detectores de ambientes explosivos, tarjetas de libranza, regaderas y lava roja de emergencia, equipos de puesta a tierra, etcétera, ¿no? O sea, hay dos grupos en estos equipos de protección personal. Equipos de protección personal. El equipo de protección personal está diseñado para proteger a las personas en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Los EPP no eliminan los accidentes ni eliminan los riesgos. Los EPP atenúan las consecuencias de un accidente o incidente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los EPP simplemente te van a proteger. Si tiene que pasar el accidente, va a pasar. Pero estos EPP va a reducir el daño que te pueda causar un accidente, ¿no? Digamos, sea en este caso un accidente eléctrico, tú vas a sufrir una descarga, pero si tienes los zapatos adecuados, esa descarga va a ser mínima, o sea, no lo vas a sentir como si no tuvieras un zapato, ¿no? O sea, la descarga va a ser más rápida y más fuerte. Este va a tener por lo menos un tiempo, ¿no? Te va a dar un tiempo para que tú puedas reaccionar al accidente eléctrico. Uno de los principales EPPs vendrían a ser aquellas que te van a proteger la cabeza, ¿no? En este caso tenemos los cascos, los que todos conocen, ¿no? Nos dicen, ¿no? Las lesiones más frecuentes que se pueden presentar en la industria son lesiones en el cuero cabelludo, lesiones en el cerebelos, ¿no? Fracturas de cráneo o vértebras del cuello, perforaciones en el cráneo por objeto curso punzante, ¿no? ¿Qué quieres? Entonces, si tú vas a tener este sistema de protección, este elemento de protección o equipo de protección, estas cuatro lesiones estas van a ser mínimas, ¿no? Entonces, si tú tienes un casco y te cae un alicate o un desarmado en la cabeza, no vas a sufrir una lesión, simplemente va a rebotar, ¿no? O si tú trabajas en zonas elevadas y vas a sufrir una caída, por lo menos este casco te va a proteger a que tú sufras una fractura en la cabeza. Aquí podemos ver las partes del casco, ¿no? Dice concha, nervadura. Esa nervadura también tiene una función, ¿no es cierto? Espacio libre, hay un espacio libre entre el protector en el soporte de la cabeza, donde es la altura de suspensión, ¿no? Entre la altura de suspensión y el casco, la parte más alta del casco, hay un espacio que va a amortiguar el golpe, ¿no? Tafilete, visera, eh, nuquera, que te va a proteger la nuca, la que te va a coger en la nuca, la que va a hacer que te presione la nuca, ¿no? El barboquejo, ¿no? O el que te va a sostener el casco en la cabeza. Los cascos también tienen su clasificación. Nos dice la clase G, general, ¿no? Eso quiere decir la clase G, general. Para protección de tensiones eléctricas hasta 2200 voltios y contra impactos. O sea, te va a soportar 2200 voltios, ¿no? Si eres electricista. Y si tú trabajas en otro tipo de trabajos, o también electricidad, el impacto, el impacto que puede recibir también va a soportar, ¿no? O sea, es de un uso no muy elevado, o sea, no es muy resistente a golpes este tipo de casco. De clase E, de eléctrica, ¿no? Lo que va a utilizar un electricista, ¿no? Para protección de tensiones eléctricas hasta 20.000 voltios y contra impactos.
sea, va a ser fuerte también, o sea, también va a ser más resistente. De clase C, del conductor, para protección únicamente contra impactos, ¿no? Únicamente contra impactos de un conductor. O sea, en este caso estamos hablando de los conductores que manejan grúas o manejan tractores. Simplemente es de clase C, es para los conductores. No te va a proteger de electricidad, nada, ¿no? ¿Dónde y cuándo debe usarse este tipo de equipos de protección? Nos dice, no, al trabajar en proximidad a líneas o equipos energizados. Es decir, tú vas a trabajar con en líneas aéreas sobre todo, y vas a tener la necesidad de acercarte al cable o a las líneas aéreas, tienes que utilizar un casco, ¿no? En este caso de clase E, que es de electricista. Al ascender y descender o trabajar en lo alto de escaleras, en tareas de construcción, operación o mantenimiento de líneas y redes eléctricas en este caso, durante el excavado y acondicionamiento de predios. O sea, esto ya está, nos está hablando cuando tú trabajas en construcción, ¿no? Al transitar o realizar tareas por debajo de trabajadores que se encuentren laborando en niveles superiores. O sea, por ejemplo, si van a ir a trabajar dos electricistas y van a subir a los pastorales, a los postes, entonces el que está arriba sube con sus herramientas, alicates, desarmadores, ¿no? Entonces la persona que está abajo y le está alcanzando los materiales necesariamente tiene que tener un casco, porque puede ser que el técnico que está en la parte de arriba se le escape un alicate y le caiga a la cabeza. Entonces para no que no ocurra accidentes tiene que tener su casco también el que está en la parte de abajo. Después de ver los equipos de protección para la cabeza, tenemos otros equipos de protección, ¿no? Que son importantes o principales, podríamos decir, que tenemos para la protección auditiva. Los protectores de los oídos reducen el ruido, obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo. Entre esas tenemos los tapones de inserción, aquellas que te pones dentro del oído, las que van a reducir el sonido, ¿no? Hay sonidos fuertes, por ejemplo, del metal o de maquinaria. Es necesario utilizar estos tapones, protegernos el oído, porque con el pasar del tiempo, si una persona no se protege el sistema auditivo, va a ir perdiendo la audición. Entonces, en los trabajos, sobre todo en empresas, es obligatorio utilizar estos equipos de protección auditiva. Yo les cuento, ¿no? En las empresas se les hace un examen periódico a los trabajadores sobre la audición y la vista. Y cuando uno inicia su trabajo, cuando empieza a laborar en una empresa, le hacen todas las mediciones auditivas y visuales. Entonces, en ciertos periodos se les hace un estudio, un examen, donde el empleador ve si esta persona está reduciendo su sistema auditivo o su sistema visual, ¿no? Y ahí uno se puede dar cuenta si esta persona utiliza o no los elementos o equipos de protección. Otros equipos de protección principales tenemos los protectores, una para protección facial, ¿no? Protectores faciales y para los ojos. Para proteger los ojos y la cara se utilizan elementos que impiden la penetración de partículas y cuerpos extraños. Con frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las radiaciones o los peligros de naturaleza mecánica, térmica o química. En caso del electricista, mayormente tiene que utilizar un protector facial cuando está realizando una instalación eléctrica con línea viva, o sea, cuando éste esté con energía. ¿Por qué? Porque al momento de que pasa un cortocircuito, o sea, tú no estés agarrando nada, ¿no? O sea, no agarras, no hace contacto con energía, pero puede pasar un cortocircuito. En ese momento la temperatura se eleva. Entonces tú puedes sufrir quemaduras, ¿no? En la cara. Entonces, si tú tienes este protector facial, esas quemaduras van a ser mínimas, no te van a llegar a dañar la cara o no te van a llegar a dañarte la vista, ¿no? También nosotros debemos tener anteojos cuando estemos trabajando
estamos realizando trabajos, por ejemplo, de instalación de medidores, ¿no? Donde necesitas tú de repente abrir los huecos un poco más grandes para que puedas poner las cajas. En ese momento a veces uno tiene mala suerte, un pequeño pedazo de ladrillo, arenilla o piedra puede entrar al ojo y te puede dañar. Tenemos otro equipo de protección, en este caso los guantes de carnaza, que son los guantes de cuero, ¿no? Este se utiliza cuando vamos a trabajar con tensiones bajas, ¿no? O sea, 220 voltios nada más, ¿no? O objetos cortantes, filosos, ¿no? O abrasivos, esto ya son cosas mecánicas, ¿no? Y de hule, que son de Hebe, se utilizan cuando se manejan sustancias químicas y hay la posibilidad de irritación, quemaduras o absorción de químicos a través de las manos. Entonces, las recomendaciones para un electricista cuando trabaja en redes de baja tensión, en este caso de 220, los guantes tienen que ser de cuero. Pero si tú vas a trabajar con tensiones elevadas, hay guantes especiales, ¿no? Que te soportan hasta 5000 voltios, guantes de hule bien gruesos. Casi no se encuentra mucho esto en el mercado. Los guantes, en este caso hablemos de los guantes térmicos. Se utilizan cuando exista la posibilidad de daño por el manejo de objetos calientes o muy fríos, como gases y criogénicos, ¿no? O sea, gases criogénicos. O sea, también nosotros sabemos que el frío, el hielo te quema la mano. Si tú metes la mano al hielo, te va a quemar, ¿no? Y también si vas a tener objetos calientes, te va a quemar. Entonces, para esto existen guantes térmicos. Por ejemplo, los guantes que utilizan los soldadores son guantes especiales. No es el mismo guante de cuero que utiliza un electricista. El guante de cuero que utiliza el electricista al llegar a altas temperaturas se empieza a calentar y te quema la mano. Pero el guante térmico, cuando te está calentando, el guante te puede estar con alta temperatura, pero difícil llega a calentarse. Ese cuero tiene un material especial por dentro forrado, ¿no? Y los guantes dieléctricos, exclusivamente para los electricistas. Se usa cuando exista la posibilidad de contacto eléctrico manual. Revisarlo antes de usar, dice, ¿no? Que no tengan roturas o daño visible y verificar el voltaje al que está calificado. O sea, van a haber guantes dieléctricos que en su etiqueta van a decir hasta cuánto de voltaje soportan. Estos guantes dieléctricos no pueden estar dañados. Tienen que ser guantes en buen estado para que no hagas contacto con energía eléctrica, ¿no? O sea, esto quiere decir cuando vas a trabajar, hacer un contacto manual, cuando vas a trabajar con energía eléctrica, con energía viva. También tenemos protección para trabajos en altura. Este tipo de EPP debe ser utilizado durante el desarrollo de trabajos donde exista la posibilidad de caída de diferentes niveles. La fuerza de impacto desarrollada en una caída depende principalmente de 1. Del peso del trabajador, la distancia de la caída, el efecto de detención de la caída. Para nosotros evitar estas cosas, para estos tipos de gente, debemos tener un arnés. El arnés debe ser revisado periódicamente para verificar su estado o identificar su deterioro. Los arneses con el uso o el pasar del tiempo llegan a dañarse, especialmente los hilos, ¿no? Esos hilos que están sujetando las piezas empiezan a dañarse, es como cualquier ropa, ¿no? Cuando pasan más años, los hilos llegan a malograrse y empiezan a separarse las costuras. Entonces, igual, estos arneses también tienen ese mismo defecto, ¿no? A veces por el pasar del año, yo puedo tener un arnés, me he comprado hace 5 años y no lo he utilizado una vez y sigue ahí. Y cuando lo vuelvo a utilizar, por el pasar del tiempo, los hilos ya se han malogrado, ya no están en buen estado. Entonces, cuando yo voy a subir y por casualidad voy a sufrir un accidente y este arnés ha estado en mal estado y no me he dado cuenta, entonces voy a tener una caída fuerte, ¿no? No me va a soportar mi peso, sobre todo este arnés. Protección de los pies. Calzados de protección. Aquel que incorpora características especiales para proteger
al usuario de lesiones que puedan producirse en el desarrollo de sus actividades. Las lesiones del pie son comunes en muchos sectores industriales. O sea, ¿qué quiere decir? Hay zapatos, ¿no? Que de acuerdo al trabajo que estás realizando, va a haber diferentes tipos, ¿no? Pasaremos a desarrollar los que nos interesa realmente. Tenemos también otro equipo de protección, en este caso los calzados, ¿no? Que son de tres tipos, pero en este caso vamos a tocar solo dos, los de tipo 2 y de tipo 3. De tipo 2 dice, ¿no? Calzado de punta de protección destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existe riesgo de impacto o compresión. O sea, esto quiere decir que hay zapatos de punta de acero, ya que te puedan proteger. También tenemos el de tipo 3, calzados de protección dieléctrica destinados a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico. O sea, el de tipo 3 va a ser para los electricistas, que te van a proteger sobre todo de los choques o descargas eléctricas. Aquí podemos ver una guía básica de equipos de protección personal. Y dice, ¿no? Usar adecuadamente el equipo de protección personal. Saber cuándo es necesario el equipo de protección personal. Conocer el tipo de equipo de protección personal necesario. Conocer las limitaciones del equipo de protección personal para proteger de lesiones a las personas. Ponerse, ajustarse, usar, quitarse el equipo de protección personal. Mantener en buen estado el equipo de protección personal. Entonces, esta guía básica es importante para una persona, ¿no? Por ejemplo, si tú no conoces las limitaciones de tu equipo de protección personal, de repente vas a querer hacer trabajos, vas a utilizar en este caso un casco de clase C, que simplemente es para impactos y vas a querer realizar un trabajo eléctrico, este casco no te va a proteger de una descarga eléctrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, tú estás caminando y de repente un cable desnudo choca la cabeza, entonces este casco no va a tener el suficiente aislamiento para que te pueda proteger. Entonces tienes que conocer tú las limitaciones de este equipo de protección personal. Ponerse, ajustarse, usar y quitarse los equipos de protección personal. Cuando tú vas a utilizar, hay que saber ponerse, porque tiene sus posiciones, sobre todo el arnés. El arnés, ¿no? Cómo debes tú poner del arnés, ajustarlo bien, bien pegado al cuerpo. Algunos no, por flojos, porque les incomoda, no se llegan a poner bien y van a sufrir de hecho un accidente.